Buenos días chicos, bienvenidos al teórico de hoy de páncreas endocrino de Fisiología y Biofísica 2. Como saben, hoy vamos a estar viendo un órgano que si bien hemos visto antes en el sistema digestivo, hoy vamos a estar redescubriéndolos con una nueva función relacionada al sistema endocrino. Para comenzar vamos a hablar de hacer una breve reseña anatómica e histológica del páncreas para ubicarnos qué tipos de celulares tiene. Como sabemos, el páncreas endocrino, ¿verdad? El páncreas es un órgano mixto, es decir, tiene función exócrina y endocrina. Se compone de dos grandes tipos de tejidos, que son los acinos, que son los que tienen la función exócrina porque secretan jugos digestivos al duodeno, y los islotes de Langerhans, que cumplen la función endocrina, que secretan varias hormonas de forma directa a la sangre. El páncreas humano cuenta con alrededor de un millón y medio de islotes de Langerhans, donde cada uno posee alrededor de 3.000 células. Todas estas se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y tienen 4 tipos fundamentales de células bien diferenciadas morfológicamente y por tinción, que son células alfa, beta, delta y células F. Hay alrededor de otros 10 tipos celulares, pero no son importantes a los objetivos de este teórico. Las células beta son casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran en el centro de ellas y secretan principalmente insulina, que es la principal hormona pancreática más conocida. Luego, las células alfa, que componen alrededor del 25% total, secretan glucagón, y las células delta, que son alrededor del 10%, secretan somatostatinas. El cuarto tipo celular, que son las células F, secretan polipéptido pancreático. Y en este teórico vamos a estar hablando de estas 4 hormonas que mencionamos. Es importante saber que la parte endocrina del páncreas está intensamente irrigado y que la irrigación arterial va desde la periferia hacia el centro del islote y la venosa lo hace a la inversa, es decir, sale desde el centro del islote y va hacia la periferia. Esto es importante porque, como vamos a ver en la clase, las hormonas pancreáticas pueden regularse entre sí. Entonces, esta disposición de la sangre arterial y la venosa ayuda a la interacción de las hormonas. Además, por la disposición anatómica de la irrigación, el hígado es el principal órgano que está expuesto a las hormonas pancreáticas. Es decir, a ver, si bien todo el organismo está expuesto a las hormonas pancreáticas, por su ubicación, la mayor concentración de hormonas pancreáticas la recibe el hígado, y vamos a ver que son los principales órganos diana de este tipo de hormonas. Para comenzar vamos a hablar de la principal hormona pancreática, que es la insulina. Como habíamos dicho, la insulina es producida y secretada por las células betas, y vamos a ver que se la conoce principalmente como la célula hipoglucemiante, la hormona hipoglucemiante, porque vamos a ver que disminuye los niveles de glucosa en sangre al permitir que ingrese la glucosa a las células de determinados órganos. Además, tiene un papel primordial en el almacenamiento de la energía sobrante. Y lo vamos a ver en 3 tipos principales de macromoléculas. En hidratos de carbono estimula el depósito de glucosa en forma de glucógeno. En lípidos estimula la lipogénesis y almacenamiento en el tejido adiposo. Y de las proteínas vamos a ver que no solamente estimula el ingreso de la glucosa a la célula, sino también estimula la absorción celular de aminoácidos, la producción de nuevas proteínas e inhibe la degradación de las proteínas intracelulares. Es decir, que esta hormona favorece los procesos anabólicos. Ya vamos a la siguiente diapositiva, que son múltiples factores los que estimulan e inhiben su producción, pero el principal estímulo para su liberación es un aumento de la glucemia. Y vamos a ver cómo es que se produce. El mecanismo por el que la glucosa estimula la secreción, el esquema
en la diapositiva. Vamos a ver que en las células pancreáticas beta, este hidrato de carbono ingresa a la célula mediante el transportador de membrana GLUT2. El aumento de concentración intracelular de la glucosa va a estimular la síntesis de ATP. Ustedes ya han visto en bioquímica todo el proceso desde la glucosa, pasando por el ciclo de Krebs, el ingreso a la mitocondria y la producción de ATP. Esto se supone que ustedes ya lo vieron, entonces no lo vamos a recordar. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la secreción de insulina? Una vez que aumenta la concentración del ATP intracelular, el ATP se liga a canales de potasio que son sensibles a ATP, llamado KATP, lo cual reduce la conductancia del canal y por lo tanto reduce la salida de sodio. En consecuencia, vamos a tener una despolarización celular y un aumento de la conductancia al calcio. El ingreso del calcio, en presencia de un sistema de microtúbulos que se encuentran funcionales, aumenta la exocitosis de los gránulos secretorios que contienen la insulina. Entonces, este es el mecanismo, es el principal estímulo de liberación de la glucosa, de la insulina. Pero vamos a ver que no es el único y son múltiples. Entonces, entre los factores que estimulan la secreción de insulina vamos a tener aumento de glucosa en sangre, aumento de aminoácidos libres en sangre, aumento plasmático de ácidos grasos, y vamos a tener algo que se llama incretinas. Las incretinas son enterohormonas que se liberan cuando hay un ingreso de alimento a nuestro organismo, que tienen efectos estimuladores de la secreción de las hormonas, principalmente de la insulina. Y son dos. El HIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP-1, que es el péptido glucanoide 1. Estos dos van a aumentar la liberación de la insulina por las células betas en forma glucosa dependiente. Mientras que solamente el GLP-1 va a suprimir la liberación de glucagón por las células alfa también de forma glucosa dependiente. Además, entre los factores que estimulan la liberación de insulina vamos a encontrar la acetilcolina, la adrenalina, es decir, la inervación beta-adrenérgica, y otras hormonas que nosotros ya vimos que son parte del sistema digestivo, como la gastrina, la colicistoquinina y el BIP. Y entre los factores que inhiben la insulina tenemos la somatostatina, que casualmente es otra hormona al final de la clase, la noradrenalina y la adrenalina, es decir, la inervación alfa-2 adrenérgica, el neuropéptido I y CGRP. Es importante tener en cuenta que las células beta pancreáticas responden a un aumento rápido y sostenido de la glucosa circulante con un patrón bifásico de secreción de insulina. Entonces vamos a tener una primera fase llamada rápida o temprana y una fase tardía o lenta. En la fase rápida o temprana, como dice su nombre, la liberación de insulina es rápida y de gran cantidad, y lo que se libera es la insulina que se encuentra almacenada en gránulos cercanos a la membrana plasmática. Pero esta primera liberación, que es rápida, cesa a los 10 minutos. Luego vamos a tener una fase de reposo de dependiendo la bibliografía, van a ver que es entre 10 y 30 minutos, que culmina con el inicio de la segunda fase de secreción, llamada tardía, que es una liberación menos cuantiosa en cantidad, pero más prolongada en el tiempo, y esta liberación va a durar el tiempo en que esté alta la glucemia. Una vez que cese el estímulo de la glucosa en el medio, va a cesar la liberación tardía. Y vamos a ver que ya durante esta liberación tardía, la insulina que se libera es la que se encuentra en los gránulos que están más alejados de la membrana plasmática, y también se libera la insulina que se ha sintetizado de nuevo ante el estímulo de esta suba de glucemia.
Bien, como habíamos visto, la insulina es una hormona peptídica, pero la forma en la biológicamente activa a la que se libera el organismo, al torrente sanguíneo, después de un estímulo, no es la forma en la que es sintetizada originalmente. Entonces veamos la estructura y cómo es esta forma de síntesis. Como habíamos comentado, la insulina es un péptido que contiene dos cadenas de aminoácidos, si vemos que en su forma funcional están unidos por dos puentes disulfuro. La insulina se sintetiza, bueno, como habíamos dicho, en las células betas, con la maquinaria habitual en la que se sintetizan cualquier tipo de proteínas. Primero, vamos a ver que los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático traducen el ARN mensajero de la insulina y forman la pre-prohormona insulínica o pre-proinsulina. Esta hormona inicial, que todavía no es activa, tiene un peso molecular de aproximadamente 11.500, pero luego se desdobla en el retículo endoplasmático para formar la proinsulina, con un peso molecular bastante menor de 9.000. Y vamos a ver que casi toda la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi e insulina y fragmentos peptídicos antes de empaquetarse en los grandes gránulos secretores que van a ser los que se liberen frente a los estímulos que conversamos anteriormente. Vamos a ver que casi una sexta parte del producto final secretado persiste en una forma de proinsulina que al parecer tiene una escasa actividad insulínica, pero algo de actividad tiene. Vamos a ver que la mayor parte de la insulina liberada a la sangre, como es una hormona peptídica, no se encuentra ligada a una proteína transportadora, entonces vamos a tener que tiene una vida media plasmática pequeña, de alrededor de 6 minutos. Y vamos a ver que luego de que cesó el estímulo y cesó la liberación, es decir, terminó la fase tardía de liberación, la hormona insulina desaparece de circulación totalmente alrededor de 15 minutos de finalizada su liberación. Con excepción de la insulina que se une a los receptores en las células efectoras, toda la insulina que no se unió a receptores se degrada por la enzima insulinasa, que se encuentra principalmente en el hígado y en menor medida en riñones y en músculos, y de forma muy ligera y escasa en el resto de los tejidos. Su desaparición inmediata del plasma tiene interés porque a veces es tan importante desactivar con rapidez el efecto de la insulina como activar sus funciones reguladoras. Ahora bien, ya sabemos las características de esta hormona, ya sabemos cómo se libera, cómo es su estímulo, o sea, cuáles son sus estímulos para la liberación y para la inhibición, y sobre todo vimos el mecanismo principal, que es cómo la glucosa estimula su liberación. Ahora vamos a ver qué sucede en los aquellos tejidos diana que contienen receptores para la insulina. Todos los tejidos diana que tienen receptores tienen el mismo tipo de receptor. Este receptor vamos a ver en la imagen que contiene 4 subunidades. La insulina, las que son las 2 subunidades beta son transmembrana y las subunidades alfa son extracelulares y las 4 subunidades se encuentran unidas por puentes seguros. Nosotros lo que vamos a ver es que la insulina se une a las subunidades alfa que se encuentran por fuera de la membrana al ser una hormona peptídica. Entonces, vamos a ver que la insulina se une, como decíamos, a las subunidades alfa del exterior de la célula, pero debido a su unión con las subunidades betas, las porciones beta que se introducen en el interior de la célula se autofosforilan cuando la insulina se une a las porciones alfa. El receptor de insulina es, por lo tanto, un tipo de receptor unido a enzimas. La fosforilación de las subunidades beta del receptor activa una tirosinquinasa local que a su vez fosforila a muchas otras, entre ellas a un grupo llamado sustrato de receptor de insulina, o IRS por su sigla en inglés. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto lo hablamos en la sincrónica de la semana pasada, como una misma hormona en distintos tejidos
puede tener distintos efectos biológicos. Y en el caso de la insulina, todas, si bien tienen el mismo receptor, lo que varía entre distintos tejidos son los sustratos de receptor de insulina. Entonces, una vez unido, se produce la fosforilación y la activación de la quinasa, vamos a tener que en todos los tejidos se va a producir una un aumento de la síntesis proteica, puede haber disminución o aumento de la expresión de ciertos genes, pero en todas vamos a ver que todas las células hay una captación de aminoácidos. Mientras que los que vamos a verlos en las diapositivas que siguen, los principales sitios donde tiene otras funciones son el tejido adiposo, el tejido muscular estriado y los hepatocitos, es decir, las células del hígado. En músculo y tejido adiposo vamos a ver que hay un aumento de la captación de glucosa. En los adipocitos y en el hígado un aumento de la síntesis de los ácidos grasos. En hígado y en músculo un aumento de la glucogenogénesis, es decir, la polimeración de glucosa para formar glucógeno en forma de almacenamiento. En el tejido adiposo y en músculo, un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y particularmente en el tejido adiposo, una captación de ácidos grasos. En todos estos, fíjense que tienen como efectos biológicos similares. En general podemos decir, como dije al principio, en todos la insulina produce una captación de glucosa celular, aumento de la permeabilidad a aminoácidos, a potasio y a fosfatos, cambio en la actividad de enzimas de las distintas vías metabólicas intracelulares, por lo general habíamos dicho que son de las anabólicas, y cambio en la velocidad de la traducción y la transcripción, es decir, cambio en la producción de nuevas proteínas relacionadas con estas vías metabólicas. Bueno, una hormona tan importante como la insulina va a tener múltiples efectos biológicos que se van a, de acuerdo a la clasificación que nosotros utilicemos, es como vamos a poder juntar este tipo de efectos porque son un montón. En líneas generales, tenemos dos tipos de acciones. Metabólicas, habíamos dicho que tienden al anabolismo, y acciones tróficas, donde hay una estimulación de la proliferación y diferenciación celular e inhibe la apoptosis. Si nosotros ya hablamos de una división de acuerdo al órgano, podemos decir que en el tejido hepático disminuye la cetogénesis, aumenta la síntesis de glucógeno, proteínas y la síntesis lipídica, disminuye la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de fuentes no glucosídicas, y disminuye la salida de glucosa. En el tejido muscular vamos a ver que haya un aumento de la captación de glucosa de aminoácidos, un aumento de la síntesis de glucógeno, disminución del catabolismo proteico, disminución de la liberación de aminoácidos gluconeogénicos, es decir, de aquellos que se utilizan para producir glucosa, y un aumento de captación de cetonas y de potasio. El tejido adiposo, a su vez, que es el tercer tejido blanco principal de la insulina, vamos a ver que la insulina produce un aumento en el ingreso de la glucosa, en la síntesis de ácidos grasos y los fosfatos, un aumento del depósito de triglicéridos, activación de la lipoproteína lipasa, inhibición de la lipasa sensible a hormonas y captación de potasio. Y vamos a ver que a nivel pancreático tenemos también un aumento de la secreción de insulina y se estimula la proliferación, es decir, el crecimiento de las células beta. Una cosa me doy cuenta que no he mencionado, que hemos visto que en la mayoría hemos hablado de un aumento de la glucosa, pero no hemos hablado de cuál es el mecanismo. Lo que hace es, habíamos dicho, bueno, toda la unión del receptor para llegar a los sustratos
a los IRS. En el caso del músculo y el tejido adiposo y en el hígado, la forma en que se aumenta el ingreso de glucosa es que el estímulo de la insulina lo que hace es la creación y la traslocación a la membrana, es decir, la incorporación a la membrana de un transportador de glucosa dependiente de insulina, que es el llamado GLUT4 o insulino dependiente. Ahora bien, nosotros ya vimos una clasificación por órganos de las funciones biológicas de la insulina. También se podría clasificar de acuerdo a la acción biológica respecto a la macromolécula a la que estemos hablando. Por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono, donde es principalmente hipoglucemiante, vamos a ver que hay aumento de la captación de la glucosa. Ahora, les voy a decir la generalidad. Ya fuimos hablando de qué tejido, en qué tejido sucedía antes. Entonces, captación de glucosa, aumento de la síntesis de glucógeno, aumento de la glucólisis, particularmente en hígado, aumento de la conversión del piruvato a acetilcoenzima en hepatocitos, disminución de la glucogenólisis, es decir, de la fragmentación de glucógeno en glucosa para que la glucosa sea utilizada como energía, y disminución de la gluconeogénesis hepática. Cuando hablamos de del metabolismo de lípidos, vamos a ver que la insulina estimula el aumento de la síntesis de ácidos grasos, la captación de ácidos grasos, la síntesis de triacilgliceroles, el aumento de la síntesis hepática del colesterol, disminución de la oxidación de ácidos grasos hepática por efecto indirecto y disminución de la hidrólisis de triacilgliceroles. En el metabolismo proteico también es anabólico. Habíamos dicho que aumentaba la captación de aminoácidos y la síntesis proteica y al mismo tiempo que inhibe la degradación de las proteínas existentes en la célula. En crecimiento y proliferación celular habíamos visto que aumentaba la síntesis de ADN y ARN y el crecimiento y proliferación celular con su posterior diferenciación. En canales iónicos vamos a ver que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio y aumenta la entrada de potasio en varios de los órganos diana. Ahora bien, se imaginarán que con la cantidad, o sea, la importancia de la insulina, con la cantidad de efectos biológicos que tiene en un montón de órganos, y más allá de que sean varios órganos, que sea en el metabolismo intermedio, o sea, que tome como decisiones sobre el consumo energético o lo que se guarda como almacén energético, vamos a ver entonces que la ausencia de insulina también es muy importante y problemática para nuestro organismo. Ahora vamos a mencionar algunos de los sucesos que suceden cuando hay una ausencia prolongada de insulina, pero no se preocupen que enseguida en el teórico de regulación de la glucemia vamos a entrar en detalle y vamos a ver el famoso ejemplo de la diabetes mellitus. Bueno, lo que vamos a tener acá es un ejemplo de las concentraciones plasmáticas en un organismo donde hay una extirpación de páncreas. Entonces, con el tiempo y con los días vamos a ver que el principal efecto, que es hiperglucemiante, no se va a observar. Entonces, como no hay un ingreso aumentado de la glucosa que se encuentra a disposición de los tejidos en circulación a estos tejidos que la consumen, va a haber un aumento progresivo de la glucosa en circulación. Junto con el aumento progresivo de la glucosa vamos a tener aumento de grasas con fines energéticos, porque como no ingresa a las células la glucosa como combustible, nuestro organismo necesita echar mano a la reserva energética, que principalmente es el glucógeno, pero sobre todo las grasas. Entonces, aumento de grasas con fines energéticos, aumenta la lipólisis de las grasas ya almacenadas, y hay una liberación al torrente sanguíneo de ácidos grasos que podemos verlo en el gráfico en azul. Además, vamos a ver un aumento de la concentración plasmática de colesterol y fosfolípidos, y esto es cuando ya empezamos a interrelacionar
las cosas que uno suele escuchar de personas diabéticas, que no solamente está descontrolado el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que ya empiezan a haber problemas en el metabolismo de los lípidos. Además, debido al aumento el gran aumento del consumo de grasas con fines energéticos, vamos a ver que hay cetosis que pueden llevar a acidosis metabólicas, que como les digo, vamos a hablar en el próximo teórico. Y por último, vamos a ver que hay un descenso de las proteínas en los tejidos y un aumento de los aminoácidos plasmáticos. Entonces vamos a ver que a pesar de que haya una gran concentración de glucosa en sangre y ácidos grasos libres, por lo general muchas personas diabéticas que coman mucho tienen un marcado descenso de peso. Y es por esto, por un lado el consumo de grasas y por otro lado la incapacidad de generar proteínas nuevas. Y ahora nos encontramos con lo que sería el archivillano de la insulina, que es el glucagón. Más allá del chiste, porque si la insulina es conocida como la principal hormona hipoglucemiante, es la principal hormona hiperglucemiante. Como habíamos mencionado al principio de la clase, la hormona del glucagón es secretada por otro tipo celular del páncreas, que son las células alfa que están en los islotes, ya más hacia la periferia. También es un polipéptido que cuando se produce es de gran tamaño y termina procesándose en una proteína de una sola cadena que contiene en su forma activa 29 aminoácidos. Como es una hormona peptídica y no necesita otra hormona transportadora, va a tener una vida media corta de alrededor de 5 minutos y la mayor cantidad de glucagón metabolizada en nuestro organismo lo hace en el hígado. Bueno, ahora, a diferencia de la insulina, vamos a ver que el glucagón tiene muy distintos para ser liberado e inhibidores también muy distintos. El principal efecto, habíamos dicho, que es aumentar los niveles plasmáticos, entonces, como esperamos, el principal estímulo es la hipoglucemia. Además, responde también a niveles elevados de aminoácidos plasmáticos, convirtiéndolos por gluconeogénesis en nueva glucosa. Además, otro estímulo importante son aquellos estímulos donde hay una disminución importante de la glucemia, como puede ser los ayunos prolongados y el ejercicio donde se está consumiendo la reserva energética de glucosa en forma de glucógeno y se dispara la concentración de glucagón en sangre para que la glucosa en nuestro torrente sanguíneo sea incorporada a las células y sea utilizada como energía. Mientras que los principales inhibidores de la liberación del glucagón son la hiperglucemia, directamente, indirectamente de la hiperglucemia a la insulina, porque cuando hay hiperglucemia va a haber un aumento de la insulina, y la somatostatina. En este gráfico podemos ver cómo a niveles menores de glucemia hay un aumento de glucagón plasmático y a medida que aumenta la glucemia se va inhibiendo la liberación y va disminuyendo la concentración del glucagón plasmático. Ya los efectos biológicos del glucagón son importantes y antagonistas, no son tantos ni tan variados como los de la insulina. Y acá los podemos estudiar de manera más simple divididos por los órganos dianas. En hígado vamos a ver que hay un aumento de la síntesis de la glucosa hepática, a partir, habíamos dicho, de compuestos que no son hidratos de carbono, la glucógenolisis, es decir, la lisis del glucógeno para obtener moléculas de glucosa separadas, la gluconeogénesis, es decir, lo mismo, síntesis de glucosa hepática a partir de fuentes no glucosídicas, es decir, de aminoácidos glucogénicos y de lípidos, y un aumento en la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado. En músculo vamos a ver que se estimula el catabolismo proteico
la glucogenólisis y hay una disminución de la entrada de glucosa en este tejido. Mientras que en el tejido adiposo vamos a ver que hay un aumento de la lipólisis para ser posteriormente utilizada como energía y una disminución de la síntesis de los triglicéridos. Ahora no se preocupen, ahora vemos los efectos biológicos generales y en el segundo teórico de hoy ya vamos a ver cómo es el juego de liberación tanto del glucagón, de la insulina y de otras hormonas que no hemos mencionado porque no son pancreáticas, pero también están involucradas en la regulación de la glucemia durante distintos escenarios como el ayuno, los prandiales, los momentos postprandiales inmediatos, pero eso no se preocupen que queda para el siguiente teórico. Ahora vamos a hablar entonces de las otras dos hormonas no tan conocidas, pero sí son importantes, que son liberadas por el páncreas. La somatostatina y el péptido pancreático. La somatostatina, que ya la vimos cuando vimos el eje hipotálamo-hipófisis, también es secretada por el páncreas por sus células delta. Es un péptido que contiene apenas 12 aminoácidos y por lo tanto tiene una vida media muy corta. El estímulo para su liberación es un aumento de la glucemia, de los aminoácidos y de los ácidos grasos en circulación y un aumento de las hormonas. ¿Cuáles son las acciones de la somatostatina en general y relacionadas con la regulación de la glucemia? Como habíamos visto en las diapositivas anteriores, inhibe tanto la secreción de la insulina como del glucagón, reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar, disminuye la secreción y la absorción en el sistema digestivo e inhibe la secreción de la hormona adenohipofisaria del crecimiento. Fíjense que estos dos efectos del medio se piensa que lo que hace la somatostatina es que aumenta el tiempo de degradación de los alimentos en el tracto digestivo para que después haya una mayor absorción y un mayor aprovechamiento de los nutrientes que vienen en la comida. Por otro lado, el péptido pancreático, producido por las células F, es un polipéptido de mayor peso, de alrededor de 36 aminoácidos. El estímulo para su liberación es comidas que sean hiperproteicas, el ejercicio y el ayuno, y son inhibidas por la somatostatina y la presencia de alta glucosa en sangre. Las acciones particulares del péptido pancreático son la inhibición de zimógenos pancreáticos, la relajación de la vesícula biliar, y promueve el vaciamiento gástrico, la motilidad gastrointestinal y un aumento del tránsito intestinal, como habíamos visto en sistema digestivo. Fíjense que tanto insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático, por su ubicación, por más que tengan, o sea, como el páncreas tiene una parte exócrina, la parte endocrina también está relacionada de alguna forma con la función digestiva. Bueno chicos, ya llegando hacia el final, la recomendación de bibliografía es la que les dijo Maxi. En sistema endocrino vamos a estar viendo Guyton, que está bastante completo, el capítulo 28, donde habla de insulina, glucagón y diabetes mellitus. Ya para el siguiente teórico les voy a indicar, porque si nos vamos a quedar un poco cortos con este capítulo de Guyton, pero para el teórico de páncreas endocrino nos sirve bastante. Bueno chicos, espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido entender todo, y cualquier duda no duden en consultarme, tenemos el foro y la clase sincrónica. Bueno chicos, espero que sigan muy bien, nos vemos en un ratito en el teórico de regulación de la glucemia.